abrimos, si les parece, quedó pendiente. Y luego sobre el tema. Gracias. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle, hay una inquietud de los trabajadores que se dedican a atender el Servicio Nacional de Empleo del sistema que se maneja desde la Secretaría del Trabajo, en la cual se conforman 1,250 trabajadores aproximadamente en todo el país, en donde se atiende a más de 1 millón de desempleados, tiene diversas oficinas desde municipios, no solamente a nivel estatal, e incluso ahí se atiende a jóvenes construyendo el futuro para poderlos canalizar. Hace unas semanas se mandó un oficio por parte de Hacienda para en el ajuste que usted ha indicado respecto a la austeridad, se hagan ajustes al respecto del Sistema Nacional de Empleo. Hay una inquietud en este sentido por la incertidumbre de que efectivamente estos trabajadores que se dedican a atender a desempleados, y más ahora con la situación en la que vivimos, pues se queden sin ese empleo. Yo le preguntaría, ¿es así? ¿Hay ese riesgo de que se elimine el Sistema Nacional de Empleo o habrá un reajuste en este esquema de atención a desempleados? ¿Y cuál sería, puesto que obviamente hay una preocupación por parte de todos estos trabajadores que pues ya llevan bastantes años atendiendo esto? Y en este sentido del empleo, presidente, Walmart, que usted ya ha comentado el día de ayer, que ha pagado sus impuestos, más de 8,000 millones, que son parte del retraso que tenía. ¿En qué se va a utilizar ese dinero? Usted ya había mencionado aquí que una posibilidad era para ampliar el tema de los créditos hacia las pequeñas empresas, pero incluso hay un vicegobernador del Banco de México que tuiteaba nada más de manera informal, no formal, ¿por qué no dar, decía él, por qué no dar este tipo de apoyo a través de este recurso, el apoyo a los desempleados? ¿Por qué no dar, equivaldría aproximadamente a 2 meses de un salario mínimo durante 2 meses? Preguntaría cómo ve esta propuesta y si usted ya definitivamente tiene otro tipo de esquema para poder apoyar a la gente que finalmente está sufriendo este momento. Sí. Bueno, en primer lugar, en el decreto está muy claro, a lo mejor se puede presentar, de que no se despide a ningún trabajador. Eso está ya plasmado en el decreto. El ajuste tiene que ver con gastos de operación y con lo que se llaman servicios generales. Y es poner orden también en el manejo discrecional del presupuesto a través de fideicomisos y de fondos. Ayer hablábamos de que se usa, ¿no?, un fideicomiso, un fondo de apoyo a la educación especial para niñas, niños con discapacidad, o lo que hacían antes, ¿no?, una estancia infantil. La causa es noble, pero con esa causa se cometían, para decirlo eufemísticamente, irregularidades. Es como la causa de las corporaciones, ¿no?, a favor de la pequeña y de la mediana empresa, para colarse ellos y obtener todos los beneficios, pero ponen como parapeto
agarran de bandera estas causas. Lo que hablábamos del CONACYT, la ciencia, la tecnología, la educación, sí, pero detrás de eso había una actitud discrecional de manejo de fondos, cero transparencia. Entonces ahora se está poniendo orden para que el presupuesto, que es dinero del pueblo, nos alcance y regrese a la gente. ¿Qué pasaba con el manejo del presupuesto? Pues una buena cantidad se iba a unas cuantas manos por la corrupción y otra cantidad también importante se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado. El presupuesto del pueblo se quedaba para mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, ni bueno para nada. Ahora se está reduciendo el costo del gobierno al pueblo. ¿Para qué? Para liberar más fondos a el bienestar de la gente, porque esa es la función del gobierno. Yo he llegado al extremo de que de todo el presupuesto, 6 billones, solo se dirigía a la gente, cuando mucho, el 10%. Todo era mantener el aparato gubernamental, los lujos, los sueldos elevadísimos y el apoyo para la publicidad, para que no se cuestionara nunca al gobierno. Se dedicaban a aplaudir al gobierno y a quemarle incienso. Entonces, todo eso se está terminando, pero la austeridad, que es un asunto de principios, no un asunto administrativo meramente, protege a los trabajadores. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Acerca de cómo se usan los recursos que se están obteniendo, pues tienen que ver con los programas de bienestar, esos que dan ideas ahora, a lo mejor antes no decían nada, cuando las grandes corporaciones no pagaban, pues ahora, si llegaron estos 8,000 millones, ¿en qué se usan? Bueno, aquí dijimos que si cobrábamos a 15 grandes contribuyentes que debían 50,000 millones, iban a utilizarse esos fondos para los créditos a pequeños empresarios entregados de manera directa. ¿Se acuerdan, no? Entonces, parte. Hoy en la mañana estábamos hablando de los estudiantes que son rechazados cuando quieren formarse como especialistas. Ayer hablé de ese tema
y es muy interesante, ¿no? Que se conozca cuánto rinde el presupuesto cuando no hay corrupción, cuando no hay lujos en el gobierno, cuando se gobierna con honestidad y con austeridad. Los 8,000 millones del pago de Walmart, miren, nos alcanzaría para tener a los 30,000 estudiantes en el extranjero, formándose, porque nos significarían como $1,200 al mes por estudiante. Si hacen la cuenta, son como 7, 8,000 millones. ¿Cómo hago yo las cuentas? Tenemos un poco más de 300,000 estudiantes becados de nivel superior. Tenemos más becados que los que estudian en la UNAM, más de 300,000 estudiantes pobres de nivel superior, y se les da una beca de 2,400 pesos mensuales, 2,400 pesos mensuales. Y la inversión, porque esto no es gasto, es de 7,500 millones al año, casi los 8,000. O sea, con los 8,000 de Walmart se pagan las 300,000 becas de 2,400 pesos a estudiantes de nivel superior. Pero con ese mismo dinero alcanzaría para que en vez de 2,400 se elevara 10 veces a 24,000, o sea, poco más de $1,000 por mes. Puede ser que sea más que eso, depende del país, pero estaríamos hablando de 10, de 15,000 millones para mandar a estudiar a 30,000 en especialidades que no tenemos y que para el 2024 regresarían ya formados a trabajar en hospitales públicos y a dar servicio médico, cuando menos un tiempo, para pagarle de esa forma al pueblo lo que se va a invertir en la formación de estos estudiantes. Ahora hay una demanda de 50,000 que quieren hacer especialidad, y de esos entran alrededor de 10,000, se quedan 40,000. Entonces lo que estamos pensando es acomodar aquí a 10,000, ampliar las posibilidades de que estudien, porque también se fue perdiendo la capacidad de enseñanza en hospitales para estas especialidades. Entonces vamos a aumentarlas a 10,000 y 30,000 al extranjero para la formación. Entonces,
si no se permite la corrupción y hay estos actos como lo de Walmart, que yo aquí aprovecho para agradecerles a los directivos de Walmart, a los dueños de Walmart, porque aún cuando era su responsabilidad, pudieron optar por el litigio y hay abogados, ya lo decíamos, que animan a todas estas empresas para que, pues de eso viven, no paguen a la hacienda pública y ellos cobren honorarios y les ofrecen de que van a transcurrir muchos años y que van a ir atrasando los procesos con tácticas dilatorias y que al final se les van a condonar esos impuestos. Esa es una vía que siempre seguían los leguleyos para no pagar impuestos. Y miren también, 8,000 millones de una empresa es el equivalente a lo que nos ahorramos en 2 meses de huachicol o 2 meses combatiendo el huachicol o 2 meses sin huachicol, porque el huachicol llegó a significar 30, 40, 50,000 millones al año. Y tenemos elementos de la Armada, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, cuidando los ductos. Y estos son 8,000 millones y ni siquiera se consideraba delito. Por eso hablo de delincuente común y de delincuente de cuello blanco. Duele mucho, molesta, pero ¿cuál es la diferencia? Si alguien defrauda a la hacienda pública, a quien saca gasolina con una toma clandestina, pues son delitos. Entonces, que hay que combatirlos parejo. Antes nada más era al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, al que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba la ropa que dejaban tendida en el patio, secando, los que se robaban los cilindros de gas, esos eran los rateros. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, todo eso es lo que tiene que ir cambiando. Y se está entendiendo, no hay muchas resistencias. Las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, se están poniendo al corriente. Y esto nos ayuda mucho. Vamos a terminar mayo, vamos a terminar esta semana con un aumento en la recaudación, precisamente por eso. Aún con la pandemia, aún con la parálisis económica,
la gente está cumpliendo y les agradecemos mucho. Yo le digo a veces a los empresarios, no hace falta la filantropía. Si lo quieren hacer, qué bueno que se piense en los demás, en lo humanitario. Pero el empresario contribuye mucho y es fundamental si invierte, si crea empleos y si paga sus impuestos. Con eso, ya tener una fundación para ayudar a pobres, para apoyar en lo educativo, en la salud, eso es importante, pero es adicional, es un extra, es un añadido. No les estoy diciendo que no lo hagan, que lo sigan haciendo, pero que sienta el empresario que se invierte, que si genera empleos para que dependan de él trabajadores y sus familias, y que además paga los impuestos, ya tiene un sitio de honor en la sociedad. Y el que la gente tenga acceso a la educación, a la salud, el que no haya pobreza, eso corresponde al Estado, que no puede incumplir su responsabilidad social. Para eso se paga el impuesto, para eso ellos contribuyen. ¿Sí? Entonces, muchos lo están entendiendo. Les comentaba yo de que, así como en el caso de Walmart, y no estaba en la lista de los 15, las empresas de Carlos Slim se pusieron al corriente y también fue una cantidad importante. ¿Cuántas siguen debiendo? Y hay otras que están también haciendo lo mismo. Yo menciono lo de Walmart porque se hizo público, ellos mismos notificaron, lo tienen que hacer a la Bolsa de Valores. Yo creo que hasta les va a ir bien en sus acciones, ojalá les vaya bien, lo deseo, porque mostraron tener responsabilidad y dimensión social. En otros casos, pues no puedo mencionar las empresas, esto porque fue público, y también le pedí a la directora del SAT que les consultara si no tenían ellos ningún inconveniente en que si me preguntaban contestara, porque seguramente me iban a preguntar. Entonces dijeron que no, que era un asunto público. Ellos notificaron a la bolsa. Sí, entonces el Servicio Nacional de Empleo continúa. Sí, sin problema. Sí. Bien, presidente, a propósito de todos estos gastos, de toda la situación que se está generando, yo le preguntaría concretamente, ¿se va a hacer algo el gobierno federal respecto al endeudamiento que están adquiriendo algunos estados actualmente, poniendo el tema del COVID al frente? Es decir, concretamente, Jalisco, 6,200 millones para deuda, es lo último que acaba de autorizar el Congreso, que lo pidió el gobernador Alfaro. Y bueno, hay otros casos. El problema es que, bueno, son estados, hay autonomía, pero al final de cuentas
y eso nos ha marcado la historia, a veces el gobierno federal termina rescatando y asumiendo esas deudas que luego se vuelven un lastre. Bueno, siempre las deudas son un lastre, pero a veces se vuelven mucho más. El gobierno, que sabemos la postura, usted ya la dijo, pero además de hacer un llamamiento, ¿qué otra cosa puede estar haciendo Hacienda aclarando que los estados, al endeudarse y al estar asumiendo ese tipo de costos que al final se van a pagar, va a hacer algo para poder estar alguna acción concreta del gobierno federal? Y bueno, y por ejemplo el tema de Fonden, ¿continúa Fonden? Digo, aprovechando que está aquí el coordinador de Protección Civil, serían mis preguntas, presidente. Sí, bueno, yo, miren, ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento. Ya he hablado de que la deuda personal, cuando nosotros dejemos de existir, pasemos a mejor vida, pues nuestras deudas, si las tenemos, no se le heredan a los hijos, pero la deuda pública sí. Esa es la diferencia. Por generaciones. Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al país. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar con austeridad, recogiendo esos fondos que estaban sin control en fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda. Y el ejemplo, lo mencioné, es el caso de Tlaxcala. Y ya supe que sí fue Antonio Álvarez Lima cuando estuvo de gobernador, que envió una reforma a la Constitución, una iniciativa de reforma para que no pueda haber deuda en el gobierno de Tlaxcala. Y lo importante es que los gobernadores posteriores han cumplido, no han caído en la tentación de modificar la Constitución y han cumplido, y Tlaxcala es un ejemplo, no tiene deuda el gobierno de Tlaxcala. Lo otro que es también recomendable es que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad, y van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el gobierno federal, y lo digo con todo respeto. Estamos predicando con el ejemplo. Les repito, el último año del gobierno del presidente Peña significó un presupuesto para la presidencia, el presupuesto de la presidencia fue de 3.600 millones de pesos. El año pasado nada más ejercimos 800.
Y este año, por la austeridad, por la situación en que estamos, ya se presentó un ajuste en el presupuesto y vamos a ejercer menos de 600 millones. En año y medio, un ahorro de 3,000 millones, de 3,600 a 600. Entonces, sí se puede, en todos lados. Nada más que hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias. Yo recuerdo en el caso de Jalisco, de un gobernador, no voy a mencionar su nombre ni de qué partido, eso se los dejo de tarea a ustedes, pero se compró un avión de lujo, el gobernador de Jalisco, que no es el que está ahora, no es Alfaro, hace relativamente poco. Imagínense un avión de lujo. ¿Cuántos vuelos hay de Guadalajara a México? De Guadalajara a cualquier parte del país, ni del mundo. ¿Para qué un avión? Ni modo que vaya en un avión a Chapala, de Guadalajara a Chapala, o sea, un avión de esos. Entonces, si esos gastos se eliminan, pues hay ahorros y no se cae en el endeudamiento. Yo voy a informar también, porque esto a lo mejor no lo sabe la gente, pero hay un fondo de contingencia de alrededor de 60,000 millones de pesos, así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis. Es un fondo de 150,000 millones. Así existe un fondo de 60,000 millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales. Y ya Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo. Es un extra a lo presupuestado. Sí, lo saben. Y hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue, creo que cada 3 meses, y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados. Sí, van a empezar ya a entregarse los fondos. Eso sigue existiendo, nada más que ya los gastos, o mejor dicho, lo que se invierte es menor. ¿Por qué no lo explicas? También tiene que ver con los ahorros. Sin duda. Gracias, Hans. Fundamental terminar con la corrupción y, por supuesto, vigilar a detalle el gasto que se hace del presupuesto público. El Fonden, que está ahora a revisión junto con otros fideicomisos en Cámara de Diputados y que respetamos mucho la atribución que tiene el legislativo, nació en 1995 en una condición muy particular. México estaba en una crisis importante, 2 huracanes estaban sobre el sureste, Opal y
y Roxana. Hubo grandes daños, se paró la producción petrolera y lo que hace, ya había nacido el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, en 86, en 95, al ver esas condiciones y al ver que las emergencias hasta ese momento se atendían con reasignaciones presupuestales, es decir, venía el huracán, se tomaba recursos de una secretaría para atender la emergencia, al ver que se necesitaba un instrumento financiero que pudiera ser multianual, porque si se cae un puente, por ejemplo, en diciembre, pues no podemos terminarlo en los días de diciembre, sino necesita tiempo para concluir la obra, se genera este instrumento financiero justamente como un amortiguador que pudiera tener, como no había ni reglas ni presupuesto definido, bueno, pues que pudiera tener reglas y presupuesto definido para estar listos para atender la emergencia o el desastre, como una familia que previsora planea un recurso para las emergencias que pudieran existir. Independientemente de lo que suceda, para el Gobierno de México es una prioridad la atención, y para este gobierno en particular, la atención de las emergencias y los desastres. Habrá el presupuesto suficiente para hacerlo. Pero muy importante lo que dice el presidente acerca del manejo disciplinado, escrupuloso de este fondo. Si puede ir adelante. Adelante, hay una gráfica. Esta es una gráfica muy importante. Las declaratorias de emergencia y de desastre. Las reglas que tiene este instrumento es que para poder utilizar el recurso tiene que haber una declaratoria de emergencia o de desastre. Esa declaratoria podría firmarla la de emergencia el coordinador por su juicio propio. En este caso, todas las declaratorias 2019 y 2020 que han existido han sido corroboradas por un tercero, las de la lluvia por la Conagua, las del fuego por CONAFOR. Cada una tiene la validación de un tercero, y si no hay una validación de un tercero, la Coordinación Nacional de Protección Civil no otorga esa declaratoria. Esto quiere decir que fuimos disciplinados y solamente declaramos en emergencia y o desastre aquel territorio que realmente lo ameritaba, con el visto bueno del equipo técnico, que eso es lo más importante. La siguiente, por favor. Bueno, puede regresar un segundo. 77 declaratorias en 2019 versus 157 declaratorias en 2018. No hubo ninguna extraordinaria, no hubo ninguna firmada por el coordinador por su propia cuenta, vamos a decir. La siguiente. Y esto es algo muy importante. El ser escrupuloso y disciplinado en el uso de los recursos permite que Fonden haya reportado el gasto más bajo en los últimos 13 años, que fueron un máximo de 4,750 millones de pesos en esas cerca de 70 declaratorias. La mayor parte tiene que ver con desastre, la mayor parte de desastre con la temporada de ciclones tropicales y lluvias, y este es un ejemplo del manejo adecuado del instrumento. Los instrumentos pueden perfeccionarse, es muy bueno tenerlos sujetos a revisión, pero el instrumento no es corrupto. El que puede hacer un mal uso del instrumento es el servidor público, y por eso nos hemos preocupado por observar al detalle la regla y ser muy disciplinados en la utilización del Fonden. ¿Sería cuánto, presidente?